Muy bien. ¿Me confirman que puede ver mi diapositiva, por favor? Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. El tema que tenemos asignado y que vamos a desarrollar hoy día es el acto administrativo, los recursos de nulidad y revocación. Bueno, ante todo, tenemos que hablar con el tema que el acto administrativo está dentro de lo que comprendemos nosotros o la doctrina como actuaciones de la administración pública. ¿Perfecto? Y dentro de las actuaciones de administración pública tenemos los siguientes conceptos que tenemos que saber para saber cuándo estamos ante un acto administrativo. Ante un acto administrativo. Si bien de repente esto ya lo han visto, es necesario un repaso rápido para entender mejor en qué casos procede una nulidad o revocación de un acto administrativo. En primer lugar tenemos el hecho administrativo, que muchos en doctrina a veces confunden hecho administrativo con actuaciones materiales, ¿no? En realidad, las actuaciones de la administración pública son producto de la administración pública como tal, dentro de su función pública. En cambio, el hecho administrativo es un hecho externo, pero que tiene relevancia administrativa, ¿no? Por eso está en preguntas. El hecho administrativo es parte de la solución administrativa. Por ejemplo, se produce un terremoto y como consecuencia de ello, seguramente se emitirá un decreto supremo declarando en estado de emergencia el lugar donde se produjo el terremoto. Entonces, este es un hecho externo a la administración pública, pero que tiene relevancia y que va a originar pues la emisión de determinadas actuaciones administrativas, como por ejemplo un tema reglamentario, declarar un estado de emergencia. Entonces, si bien el hecho legislativo como tal no forma parte de la administración pública, sí lo tenemos que desarrollar y comprender, ¿no? Que es un hecho externo, pero que va a tener implicancia e impacto dentro de la administración pública y va a generar las actuaciones administrativas. Muy bien. Luego tenemos el siguiente concepto, las actuaciones materiales. ¿Cuándo estamos ante actuaciones materiales? De repente, con un ejemplo lo comprendemos mejor. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una resolución administrativa, alguien presentó una solicitud, se siguió todo el procedimiento administrativo y finalmente se culmina con una resolución administrativa. Y dentro de lo que se resuelve, dentro del objeto, ¿no? de la resolución, está como una medida correctiva la demolición. Este acto administrativo no es impugnado dentro del plazo, queda consentido y firme, ¿no? Y como consecuencia de ello, vamos a iniciar un procedimiento coactivo de ejecución de esta medida correctiva de demolición. ¿Y qué va a implicar esto? Va a implicar, pues, de que se vaya al lugar donde se tenga que demoler la edificación, ¿no? Vaya y se demuela. Esta acción, por ejemplo, de ejecutar este acto administrativo, son lo que conocemos, pues, como actuaciones materiales, es decir, se ejecuta en la realidad lo contenido en un acto administrativo, en una resolución administrativa. Por ejemplo, como el tema de la medida correctiva de demolición, ¿no? Si esto está basado en una resolución administrativa, son actuaciones materiales. Pero ¿qué pasa si es que de repente este acto de demolición que hace una municipalidad no tiene el sustento una resolución administrativa? En ese caso, la doctrina lo denomina vías de hecho. Y la vía de hecho está proscrito, ¿no? Es decir, no es legal. Podemos interpretar una contención administrativa para paralizar ese vía de hecho, la ejecución de parte de la municipalidad de una demolición que no tiene como sustento una resolución administrativa. Entonces, si tiene como sustento una resolución administrativa y en la ejecución de esa resolución administrativa, estamos ante actuaciones materiales. Si no tiene como sustento la actuación administrativa, estamos ante vías de hecho. Así es como lo reconoce la doctrina. Luego, otro tipo de actuación de la administración pública, tenemos los actos de administración, los actos de administración interna, ¿no? Por ejemplo, nosotros presentamos, para comprender cómo, cuando estamos ante un acto de administración interna, por ejemplo, nosotros presentamos, solicitamos, ¿no? Esta solicitud, inicio de trámite administrativo. Y obviamente lo que va a generar es que por mesa de partes, ¿no? La unidad de recepción recibe la solicitud y de repente le corre a la instancia competente. Y seguramente va a emitir un proveído, ¿no? Emite un proveído, ¿no? Y de repente esta instancia lo remite a otro funcionario competente y seguramente emitirá un memorándum, ¿no? Memorándum, ¿no?
y de repente esa instancia elaborará un informe, ¿no? Informe legal, pongamos, ¿no? Y de repente se harán diligencias, ¿no? Y de repente tendremos después un informe final que va a originar finalmente la emisión de una resolución administrativa que contiene un acto administrativo. Todos estos actos internos, ¿no?, que se dan dentro de este procedimiento administrativo son actos de administración interna. Tienen una vocación interna, es decir, se originan dentro de la administración pública, pero no tienen por finalidad causar efectos fuera de la administración pública. Por eso se denominan actos de administración interna, a diferencia de un acto administrativo que tiene una vocación externa, está dirigido hacia afuera, hacia un administrado en concreto. Todos los actos de administración interna, ¿no?, todos estos procesos, actos o diligencias que hacemos dentro de la administración pública, denominamos actos de administración interna. Muy bien, otro tipo de actuaciones de la administración pública, tenemos pues los contratos administrativos, ¿no? Tenemos los contratos estatales, los contratos administrativos como tal, en la cual, por ejemplo, aplicamos la ley de contrataciones públicas, ¿no? Realizamos un procedimiento de selección para finalmente seleccionar al proveedor que nos proveerá de bienes, servicios u obras que necesita la administración pública. ¿Perfecto? El contrato administrativo se da entre una entidad y un privado. Si el contrato se da entre dos entidades, vamos a estar hablando pues de convenios, ¿no? Sí, y otra clasificación que tenemos en los contratos administrativos son los que no están sujetos a subordinación y los que están sujetos a subordinación. Los que no están sujetos a subordinación son aquellos contratos de obra, bienes y servicios, y los que están sujetos a subordinación son los contratos para la contratación personal de la administración pública, ¿no? Entonces, tenemos todos esos tipos de contratos, ¿ok? Pero los contratos no son actos administrativos. Los contratos finalmente son documentos donde dos partes manifiestan su voluntad de contratar. La entidad pública, que ha seguido previamente todo un procedimiento establecido por ley para finalmente seleccionar con quién contratar, y el contratista. ¿Perfecto? Luego, otro tipo de actuación de la administración pública es el reglamento administrativo. ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento administrativo y un acto administrativo? El reglamento tiene efectos generales, o sea, no regula de manera individual a determinada persona o a determinada situación concreta, sino que su regulación es de manera general. ¿Ok? Ese es un reglamento administrativo. Y un acto administrativo, por el contrario, sí regula o está dirigida a un individuo concreto, a una situación en concreta. ¿Ok? Entonces, este es a grandes rasgos los tipos de actuaciones de la administración pública que debemos saber distinguir. ¿Para qué? Para verificar, pues, en qué actuación administrativa podemos pedir la nulidad y la revocación. Y solo se podrá pedir la nulidad y la revocación al acto administrativo. Yo no puedo pedir la nulidad de un contrato, de un acto de administración, o la nulidad de unas transacciones materiales, ¿no? Sino que solamente del acto administrativo. Muy bien, entonces ahora vamos a definir qué cosa es un acto administrativo. Para empezar, desde la administración pública tenemos los actos de manifestación de voluntad y los actos de omisión, ¿no?, que se dan, por ejemplo, con los silencios, positivos o negativos. El acto administrativo es un acto de manifestación, es una declaración de voluntad de la entidad. Entonces, acá la entidad manifiesta, siguiendo todo un procedimiento establecido, ¿no?, por ley, y declara, determinar, ¿no?, otorgar, en fin, lo que conlleva al trámite final del procedimiento que se solicitó. Es una declaración de voluntad expresa.
Otro requisito es que lo hace una entidad pública. Un acto administrativo solamente puede ser emitido por una entidad pública, no lo puede emitir un privado, ¿no? Tiene que ser una entidad pública como tal. Y tiene que ser dentro del marco de normas de derecho público. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser que de repente la municipalidad hace un contrato de arriendo bajo el marco de la norma civil. Bueno, eso no es un acto administrativo, ¿no? Tiene que ser dentro del marco de normas del derecho público para ser considerado un acto administrativo. Otra característica del acto administrativo es que está destinado a producir efectos jurídicos, es decir, a que se ejecute o a cambiar una realidad. Por ejemplo, una resolución de clausura. Quiere decir que se va a cerrar el negocio o de repente se va a tapiar el negocio o se va a llevar ese bloque de cemento para que esté clausurado, ¿no? Produce efectos en la realidad, destinados a producir efectos jurídicos. Otra característica es que se da situaciones jurídicas o afecta las situaciones jurídicas de los administrados. ¿Cómo las afecta? Bueno, les crea derechos, ¿no? O les crea obligaciones o cargas. O sea, modifica la situación jurídica del administrado. O le otorga derechos, por ejemplo, una licencia, o le origina obligaciones o cargas, por ejemplo, una multa. Entonces, afecta la situación jurídica de los administrados. Destinados a producir efectos jurídicos, a modificar la realidad, y se da para una situación concreta, a diferencia del reglamento, ¿no? Que regula una situación en general, no una situación concreta. Esto es importante porque esto es diferencia al acto administrativo del el acto de reglamentación. ¿Ok? Entonces se da para una situación en concreta, de manera individualizada a determinado administrado para una situación en concreta. La clausura, por ejemplo, en su local comercial, la imposición de una multa, la sanción administrativa, por ejemplo, a la de este administrado, ¿no? En esa situación en concreto. Muy bien, entonces estas son las características del acto administrativo. Y es importante saber los elementos o características del acto administrativo porque muchos creen o muchos consideran que un acto administrativo siempre está contenido en una resolución administrativa y no necesariamente es así, ¿no? No necesariamente es así. Generalmente, siempre toda resolución administrativa lleva un acto administrativo, pero un acto administrativo pues, podría estar contenida pues, en un informe, un memorando, ¿no? Por ejemplo, un memorando que le comunican a un trabajador de la entidad, ¿no? De que está siendo sancionado. No es una acción administrativa, es un memorando, pero que le da, que le comunica una sanción. ¿Es un acto administrativo? Entonces, debemos saber distinguir entre el acto administrativo y la resolución administrativa. Si es que es una manifestación de voluntad emitida por la pública, dentro del marco de normas públicas destinadas a producir efectos jurídicos en determinado administrado, que le genere un derecho, una carga o una obligación, dado una situación concreta, bueno, eso es un acto administrativo. Y contra este acto administrativo vamos a poder interponer los recursos que correspondan, ¿no? Como vamos a ver en el Ángel, y que va a conllevar posiblemente, si es que no tiene los requisitos de validez, a que se declare su nulidad. Muy bien, entonces, ya teniendo claro cuáles son las situaciones, las notaciones de la administración pública, teniendo claro que es un acto administrativo, ahora vamos a ver los requisitos de los actos administrativos, los requisitos de validez, ¿no? Y de repente con un ejemplo se comprende mejor los requisitos de validez, ¿no? Por ejemplo, vamos a revisar una resolución. Ponemos Lima, ¿no? 11 de febrero, ¿no? Lugar y fecha, ¿no? Del 2025, perdón, 2026, ¿no? ¿Ok? Resolución tal, ¿no? Y lo primero que tenemos, por ejemplo, es vistos, ¿no? Vistos la solicitud, visto el proveído, visto el informe legal, visto la diligencia, el acta, por ejemplo, ¿no? Visto el informe final. ¿Qué significa este visto? Este visto me dice que se ha seguido el procedimiento regular. Es decir, para que exista un acto administrativo válido, uno de los requisitos es que exista
se haya seguido el procedimiento establecido por ley, el procedimiento regular, ¿no? Y el vistos contiene esa parte. ¿Sí? Se han seguido todos los actos y diligencias que establece ese procedimiento para poder emitir ese acto administrativo. Entonces, en la parte de visto tenemos el procedimiento regular. Luego tenemos los considerando, ¿no? Considerando que dice que, ¿no? Por ejemplo, el artículo tal de la ley, ¿no? Pues tenemos que, ¿no? Siendo el hecho tal, ¿no? Y así tenemos que fundamentar. Establecemos la premisa, la norma, el hecho y cómo se subsume esto en la norma para finalmente poder resolver. Y esto es lo que denominamos la motivación, ¿no? Entonces tenemos que, otro requisito de validez es que un acto administrativo tiene que estar debidamente motivado. En la administración pública, todo acto administrativo tiene que tener un sustento, una motivación. No puede ser un acto arbitrario. Y eso está en los considerandos. Luego, dentro también de los considerandos, deberíamos desarrollar cuál es el interés público o lo que denominamos finalidad pública, ¿no? Tiene que estar acá, dentro de los considerandos. Entonces, ¿por qué se debe adecuar al interés público, ¿no? Lo que se va a resolver en este acto administrativo? Luego tenemos, se resuelve, ¿verdad? Se resuelve. Por ejemplo, el verbo indefinitivo. Primero, otorgar, ¿no? La licencia. Otorgar, por ejemplo, ¿no? Otorgar la licencia, construcción, en fin. ¿Esto qué se denomina? Objeto o contenido, que debe ser, pues, deben ser física y jurídicamente posibles, ¿no? Por ejemplo, una resolución de ANP se otorga al señor Juan Reyes Erasmo, ¿no? La pensión de, ¿ok? Pero supongamos que el señor Juan Reyes Erasmo falleció hace 6 meses y sale un acto administrativo reconociéndole su pensión. Evidentemente, ese objeto no es física ni jurídicamente posible, ¿no? Entonces, lo que resuelve, la parte resolutiva se llama el objeto contenido, que tiene que ser física y jurídicamente posible. Y luego, por último, en una resolución, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de la firma, ¿verdad? Notifíquese, archívese, ¿no? Y la firma. Y firma el funcionario público con el nombre y el cargo, ¿no? Y acá, ¿qué revisamos? Revisamos competencia. Es decir, que el funcionario que firma, de acuerdo al cargo que tenga la competencia para emitir este acto administrativo, que esté facultado, ¿no? Por ejemplo, el jefe de recursos humanos ha sancionado, y yo interpongo un recurso de apelación y quien tiene que resolver es el superior jerárquico, pero en lugar de resolver el superior jerárquico, lo resolvió el mismo jefe de recursos humanos. Él no tenía la competencia. Ese es, obviamente, afecta el requisito de validez del acto administrativo emitido. Entonces, 5 son los requisitos de validez del acto administrativo. Competencia, que le emite el funcionario que tiene competencia para ello. El objeto contenido, que lo que se resuelve sea física y jurídicamente posible, que tenga que tener finalidad pública o interés público, ¿no? Por ejemplo, si es que se contrata a determinada persona y resulta que esta persona es el hermano del alcalde. ¿Esta contratación tiene un interés público? No, no. Debe tener seguramente un interés privado. Configura nepotismo. Entonces, tiene que tener una finalidad pública, que debe estar dentro del contenido, dentro de la motivación. La motivación, serie de premisas que de manera elaboradas de manera lógica, que te llevan a la parte resolutiva, a resolver cómo resuelves, a cómo decides. Esa es la motivación. Y seguir el procedimiento regular, ¿no? Si falta algún otro requisito, se puede declarar la nulidad del acto administrativo. Todo acto administrativo se presume válido. Ya por el solo hecho de haber sido emitido, se presume, hay una presunción de validez.
Nosotros como funcionarios no podemos negarnos a ejecutar un acto administrativo. No podemos decir, oye, pero yo veo que este administrativo pues no tiene un vicio, no es tan motivado, no tiene nada de motivación. Me niego, es evidente que no, que tiene un vicio de su requisito de validez, para mí es un acto nulo. Yo no puedo negarme a ejecutar un acto administrativo simplemente porque a mí me parezca, pues yo considero, y de repente es así, de que adolece de un vicio de validez y que por lo tanto es un acto nulo. Mientras no sea declarada su nulidad por la autoridad administrativa o jurisdiccional competente, yo tengo que presumir que es válida y ejecutarla como tal. ¿Ok? Entonces, yo solamente me puedo negar a ejecutar un acto administrativo si es que ya tengo la resolución de la autoridad administrativa o jurisdiccional que me diga que ese acto administrativo es nulo. Mientras tanto, está prevenido de la presunción de validez y que por lo tanto se debe ejecutar. No sé si recuerdan el tema de la fiscalía, ¿no? Algo parecido. No me puedo negar a ejecutar un acto administrativo porque yo considero que es nulo. La nulidad tiene que ser emitida por las instancias competentes, administrativa o judicial. Muy bien. ¿Qué nos dice la norma sobre las causales de nulidad? Cuando un acto administrativo es nulo. Primero tenemos el primer supuesto, que es la contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. Que esto está basado en el principio de legalidad, ¿no? Si hacemos un pirámide de Kelsen, como todos conocemos, ¿no? Tenemos que en primer rango están las normas, ¿no? Constitucionales, luego tenemos las normas legales, ¿no? Luego tenemos las normas reglamentarias, ¿no? Reglamentarias. Y luego tenemos, ¿no? Por ejemplo, los actos jurídicos, pero no de los actos jurídicos del Código Civil, ¿no? Actos jurídicos de la fiel de ellos tenemos, por ejemplo, dentro de ellos tenemos las sentencias, ¿no? Tenemos los contratos y tenemos pues las resoluciones o actos administrativos. Si esto está en contra de la norma, de la ley o de la Constitución, tenemos que expectorarlo del sistema, declarar su nulidad. A eso se refiere con el tema de que si un acto administrativo está en contra de la Constitución, las leyes, ¿no? O el reglamento, o el derecho en general, debe ser declarada su nulidad. Y eso está basado en el principio de legalidad. ¿Ok? Y por lo tanto, ¿por qué? Porque todos estamos obligados, las autoridades administrativas están obligadas a actuar o adecuar su acción con respecto a la Constitución, a la ley y al derecho. Entonces, el primer causal para declarar la nulidad es que un acto administrativo esté, o sea, esté en contra de la Constitución, de las normas, del reglamento, ¿no? O, por ejemplo, la jurisprudencia también desarrollada por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema o por algunos tribunales administrativos, ¿no? Muy bien, si está contra estos, se puede declarar su nulidad. ¿En qué otro caso podemos declarar la nulidad de un acto administrativo? Cuando le falte alguno de los requisitos de validez que ya hemos visto, ¿no? Competencia, objeto contenido jurídicamente posible, finalidad pública, motivación, procedimiento regular. Si faltara algún registro de validez, podemos declarar nulidad del acto administrativo, salvo que se presente algunos supuestos de conservación del acto administrativo. Artículo 14 nos dice, si es que finalmente el vicio es intrascendente y finalmente el resultado será el mismo, si no hubiera existido el vicio, pues, bueno, ¿para qué declarar su nulidad? Sino que conservemos el acto administrativo, ¿no? Pero si no, se debe declarar su nulidad. ¿En qué otro supuesto puedo declarar la nulidad de un acto administrativo? Cuando, por actos expresos, que hemos visto en la relación administrativa son actos expresos, o lo que resulte como consecuencia de la aprobación automática, hay trámites administrativos que se aprueban de manera automática, ¿no? Como algunas licencias, por ejemplo, cuando uno quiere inscribirse en el registro nacional de proveedores
para proveer de bienes y servicios, basta que lo presentes, con la sola presentación ya tienes por aprobado, de aprobación automática. O por silencio administrativo positivo. Algunos trámites administrativos, por ejemplo, algunas licencias, algunas autorizaciones de edificaciones, tienen una revisión previa, una instancia previa. No opera o no se aprueba de manera automática, sino que tiene un periodo de revisión. Pero ¿qué pasa si es que la entidad pública no cumple con emitir su pronunciamiento en el plazo establecido, en el TUPA? O en ese caso dirá que se opera el silencio administrativo positivo. Muy bien, si a pesar de que, como consecuencia de ello, se adquiere facultades o derechos, pero son contrarios al ordenamiento jurídico o no se cumplen los requisitos, vamos a poder declarar su nulidad, ¿no? Por ejemplo, si es que yo no cumplo con adjuntar todos los requisitos de TUPA para registrarme en el RNP, ¿no? Entonces, en ese caso, por más de que tenga una aprobación automática, yo podré declarar su nulidad porque no cumplo con los requisitos. O porque, de repente, eso contrario a su ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, en ese caso, también puedo declarar la nulidad de ese acto administrativo. Y por último, otro supuesto que podemos declarar la nulidad son los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal, ¿no? O que se dicten como consecuencia de la misma. Pero acá, para que opere esto, tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener ya una sentencia penal en última instancia, consentida o firme, ¿no? O ejecutoriada. Entonces, solo en ese caso, por ejemplo, si es que hay un delito de este, malversación de fondos, ¿no? Ya con sentencia consentida o ejecutoriada. Ese acto administrativo que aprobó esa transferencia de fondos, pues deriva de una infracción penal, debe ser declarada nulidad. Pero tiene que ver ya la sentencia penal como tal. ¿Ok? Sobre los actos expresos, como les repito, están contenidos en la resolución administrativa. Los actos que resulten como consecuencia de la aprobación automática, igual como les mencionaba, por ejemplo, registrarme en el registro nacional de proveedores para ser proveedor de bienes y servicios, la aprobación es automática, simplemente presento mi solicitud, o los anexos que me pide TUPA, automáticamente está por aprobado. O los actos por silencio administrativo positivo, algunas licencias que yo necesito que un pronunciamiento de parte de la entidad, y si la entidad no se pronuncia en el plazo establecido, opera el silencio administrativo positivo. ¿Ok? Es decir, adquirí derechos y facultades. Pero si es que estos derechos que adquirí de esta manera son contrarios al ordenamiento jurídico o no cumple los requisitos de documentación, no adjunté todos los documentos, por ejemplo, para el RNP, puedo declarar su nulidad. O presenté un documento falso, por ejemplo, puedo declarar su nulidad. Por ejemplo, la licencia para anuncios publicitarios, ¿no? O antenas, ¿no? Por ejemplo, es un lugar de riesgo, debí pronunciarme en su momento, no lo hice, y se tiene por aprobado de manera automática, silencio positivo, pero como es contrario al ordenamiento jurídico, el tema de seguridad, puedo declarar su nulidad, ¿ok? A pesar de que ya ha sido aprobado por silencio administrativo positivo. Muy bien, ¿quién puede declarar la nulidad de un acto administrativo? ¿Ok? La nulidad o el pedido de nulidad se encuentra incurso dentro de los recursos administrativos, ¿no? Vamos a ver ahorita en un momento cuáles son los recursos administrativos. Por ejemplo, la apelación, ¿no? La reconsideración. Dentro de estos recursos puede estar el pedido de nulidad. Eso es a instancia de parte, pero puede suceder también que la entidad de oficio pueda declarar la nulidad de oficio. ¿Ok? En los recursos administrativos lo declara la instancia competente, si el recurso de reconsideración, la misma instancia que emitió el acto administrativo, si es apelación, el superior jerárquico, pero si es en la autoridad de oficio, siempre va a tener que ser la autoridad superior a quien dictó el acto. Si se trata de una autoridad sin sometimiento a subordinación jerárquica, la quedará la misma entidad que lo emitió. ¿Cuál es el efecto de declarar la nulidad? Como ya sabemos, una vez declarada la nulidad, el efecto se retrotrae.
a la fecha del vicio, a la fecha del acto. Se retrotrae, es como que ese acto nunca existió, no puede producir consecuencias jurídicas, ¿no? Por ejemplo, en contratación pública lo vemos bastante cuando se declara la nulidad. ¿Hasta qué etapa, no? Hasta la admisión, hasta la evaluación, o de repente nulidad de todas las bases y que por lo tanto hay que rehacer las bases. Retrotraemos todo eso, es como que no hubiera pasado nada después de ese vicio de nulidad. ¿Ok? Salvo, dice la norma, derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Pero la regla es retrotraer hasta la fecha del vicio. Respecto al acto declarado nulo, como les mencionaba, si bien hay una presunción de validez, una vez que un acto administrativo es declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento. Y los servidores públicos están en obligación de oponerse a ejecutar. ¿Ok? Pero al revés, si es que todavía no ha sido declarado y hay la presunción de validez, los funcionarios públicos están obligados a ejecutar ese acto administrativo. ¿Ok? Si es que ya se declaró la nulidad, los funcionarios públicos, los servidores públicos pueden oponerse a la ejecución de acto fundando y motivando su negativa. ¿Cuál sería la fundamentación? Que ese acto ha sido declarado nulo por instancia competente. Muy bien, pero ¿qué pasa si es que el acto administrativo, el acto que contiene el vicio, ya fue consumado y no existe la posibilidad de reversión de las consecuencias del acto administrativo? Por ejemplo, la medida de demolición, ¿verdad? Ya se ejecutó la demolición. Es imposible que yo retrotraiga los efectos de ese acto declarado nulo. En ese caso, cuando es imposible, ¿no? Ya se hubiera consumado ese acto administrativo y no puedo retrotraer esos efectos. Lo único que cabe acá es la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso también la indemnización, ¿ah? Para el afectado. La autoridad administrativa también puede indemnizar, no solamente el Poder Judicial. Si es que ese acto declarado nulo ha originado perjuicios al administrado, está en la obligación de indemnizar y puede ordenar su indemnización, la administración pública. Así lo faculta la norma. Es más, es una obligación. Es que no se puede retrotraer los efectos porque ya ha sido consumado. Es irreversible. Por ejemplo, como les decía la figura, el ejemplo que le daba de la demolición, ¿no? Si bien hemos visto o hemos comentado de que el acto administrativo puede ser quedado nulo cuando no tiene los requisitos de validez, también es posible conservar como el acto administrativo que tiene este vicio de validez si es que ese vicio no es trascendente. Si no es trascendente, debe prevalecer la conservación del acto, ¿no? No sé, se me ocurre, a ver, un vicio que no sea trascendente. Em, Alguna resolución de multa, ¿no? En toda la resolución se habla que la multa es 1.000 soles y en la parte resolutiva se dice que la multa es 100.000 soles. ¿Es un defecto? Sí, claro, pero simplemente es un efecto aritmético, ¿no? O alguien sumó un cero o dos ceros por error, por lo tanto puede modificarse ese acto, se rectifica ese acto y se conserva ese acto administrativo. Se procede a su enmienda. ¿Quién lo enmienda? La propia autoridad que emitió ese acto administrativo. Se conservan. O sea, no hay un cambio de lo resuelto, de lo decidido, de sustento, simplemente se enmienda y los efectos siguen siendo el mismo. No obstante, la conservación del acto suscita la responsabilidad administrativa de quien emite el acto visado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de ejecución. Sí, hay la responsabilidad administrativa, salvo que se enmiende de manera de oficio, ¿no? Y antes de que se ejecute ese acto administrativo. Muy bien. Los administrados tenemos el derecho a contradicción. ¿Qué quiere decir esto? Que el artículo 120 de la 2744 nos dice que cualquier administrado puede interponer los recursos que considere pertinentes contra cualquier acto administrativo que supone viola, desconoce o lesiona algún derecho o interés legítimo. Y para ello va a tener que usar los recursos administrativos, ¿no? Que vamos a ver en un momento cuáles son. Sin perjuicio de ello, hemos visto también de que no solamente existe el acto administrativo, existen otras actuaciones de la administración pública, ¿no? Por ejemplo, el tema de los hechos materiales. En ese caso, no es un acto administrativo, pero
¿Qué puedo hacer para evitar ese abuso? Bueno, el segundo párrafo me dice que yo puedo ir, ¿no?, a la vía contenciosa administrativa para que sea revocado, modificado o sean suspendidos sus efectos, ¿no? En las vías de hecho, por ejemplo. Yo puedo ir a la administración pública, a la vía administrativa y pedir que se suspendan sus efectos. Porque me dirijo ya no contra un acto administrativo, sino ante cualquier actuación administrativa. ¿Ok? Y eso está, mientras acá habla de un acto administrativo, si ustedes se dan cuenta, en el segundo párrafo habla de un acto, cualquier actuación administrativa, que afecta, viole o desconoce algún derecho o interés del administrado. En ese caso, tenemos la vía de la contencioso administrativa, para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos. En los actos administrativos, para yo acudir a la vía contencioso administrativo, tengo que agotar la instancia, ¿no? Los recursos administrativos que vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Cuáles son los recursos administrativos que conlleva implícita también la facultad de declarar nulo un acto administrativo? Tenemos la reconsideración, la apelación y, de manera extraordinaria, el recurso de revisión. La queja por defecto de tramitación no es un recurso, es un remedio, ¿ya? Por ejemplo, la entidad tenía que pronunciarse en un plazo, no lo hace, yo puedo interponer una queja por defecto de tramitación. Pero es un remedio para que el procedimiento siga su cauce y finalmente se resuelva. Pero no es un recurso administrativo. Entonces tenemos, como les mencionaba, los recursos ordinarios, podemos determinar ordinarios, de recurso de reconsideración y de apelación. El recurso de revisión es extraordinario porque dice que es posible un recurso de revisión siempre de que una norma con rango de ley, o sea, una ley o un decreto legislativo, establezca dentro de ese procedimiento la posibilidad de interponer un recurso de revisión. El plazo para interponer los recursos es de 15 días perentorios, es decir, ese plazo no se suspende por nada. 15 días perentorios. Y el plazo para resolverse, por ejemplo, la reconciliación es 15 días y la apelación en 30 días. Ese plazo que tenemos en la LEPA. ¿Ok? El recurso deberá señalar el acto que se recurre y cumplirá los demás requisitos previstos en el 124. ¿Cuál es el acto administrativo contra el cual usted se interpone el recurso de reconsideración o el recurso de apelación? Con todos los otros requisitos que debe contener ya sea el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. El recurso de reconsideración se interpone ante el mismo órgano que emitió el acto administrativo. Y la regla es que deberá sustentarse una nueva prueba, es decir, oye, obviamente para yo reconsiderar mi decisión, tengo que tener una prueba que no haya sido tomada en cuenta al momento de resolver, ¿no? Ahora, en el procedimiento administrativo no es tan riguroso como un procedimiento judicial, ¿no? En un procedimiento judicial la prueba tiene que ser sustentada o basada en un hecho posterior que se originó con posterioridad, ¿verdad? En cambio, en un procedimiento administrativo no necesariamente, puede ser de un hecho anterior, pero que no fue, digamos, aportado en ese procedimiento para que la autoridad administrativa que emitió el acto lo haya tomado en cuenta al momento de resolver. Entonces, si es que yo, a pesar de un hecho anterior, aporto una nueva prueba y le pido un recurso de reconsideración, la autoridad competente resolverá el recurso de consideración teniendo en cuenta esa nueva prueba y de repente cambiando su decisión. Entonces, un requisito es sustentarse una nueva prueba, salvo, ¿no?, que quien emitió ese acto administrativo es instancia única, no tenga superior jerárquico. Si es que no tiene superior jerárquico, ya no es requisito para el recurso de reconsideración adjuntar una nueva prueba. El recurso de reconsideración no es obligatorio, es opcional. Es decir, si lo interpongo o no, no impide a que yo pueda interponer directamente el recurso de apelación. Muy bien. El recurso de apelación, yo puedo interponerlo sustentándome, por ejemplo, en una diferente interpretación de las pruebas producidas, mientras que el órgano inferior, la autoridad inferior, valoró una prueba de una determinada forma y por lo tanto resolvió de esa forma. Yo tengo una interpretación distinta de las pruebas producidas y fundamentándome en eso puedo
sustentar mi apelación y sustentar esto ante el superior jerárquico. Otro sustento del recurso de apelación puede ser solamente de cuestiones de puro derecho. Es decir, por ejemplo, puedo sustentar de que la autoridad administrativa inaplicó una norma que debió aplicar, aplicó de manera indebida una norma que no debió aplicar, o tengo una interpretación distinta de la norma a la que finalmente interpretó la autoridad administrativa. Entonces, cuando se trata de puro derecho, es inaplicación de la norma, aplicación indebida de la norma o interpretación distinta de la norma. Entonces, esos pueden ser los sustentos de mi recurso de apelación para que el superior jerárquico lo revise y finalmente resuelva sobre mi pedido. Si bien el recurso de apelación es resuelto por el superior jerárquico, el recurso de apelación se presenta ante la misma autoridad que expidió el acto administrativo. ¿Por qué? Porque es quien tiene el expediente. Entonces, recibe el recurso de apelación y eleva con todo el expediente administrativo al superior jerárquico para que el superior jerárquico se pronuncie. Muy bien. Vamos a hablar de la revisión de oficio de los actos administrativos. Hemos visto primero la revisión a instancia de parte, ¿no? Con los recursos administrativos, que puede contener el pedido de nulidad. Recurso de consideración, el recurso de apelación y, de manera excepcional, si es que hay una ley que lo determine, el recurso de revisión. Sin embargo, también es posible declarar la nulidad, ¿no? O existe una revisión de oficio de los actos administrativos, que es la nulidad de oficio y la revocación. Muy bien. Y dentro de estas revisiones de oficio también tenemos la rectificación de errores, ¿no? Como les comentaba, por ejemplo, puede ser un error material o aritmético, ¿no? Le doy la pensión la señora Juana Reyes y resulta que no es Juana Reyes, es Juan Reyes, ¿no? Es un error material. Yo puedo rectificar ese error material o aritmético, el ejemplo que les di, ¿no? Todo el recurso habla de una multa de 1.000 soles y al final se me fue un cero y la multa era 10.000 soles. Es una rectificación de un error aritmético. Este facultad de rectificación de errores, por si acaso, no tiene plazo, ¿ya? No tiene plazo, lo puedo hacer de acá a 5 o 6 años. La autoridad administrativa se da cuenta y puede de oficio rectificar estos errores, ¿no? Muy bien. Hemos visto que los recursos administrativos tienen plazos y si no se interpone entre los plazos correspondientes, ese recurso quedará firme, ¿no? Con sentido, firme. Y puede suceder de que si es que la parte interesada en el recurso no lo interpuso dentro del plazo, pero siendo que el acto administrativo evidentemente tiene o agravio el interés público, la entidad, la misma administración, de oficio puede declarar su nulidad. ¿Ok? Así esto se encuentra en firme. O sea, es decir, ya pasaron los 15 días, el 16, el 20, la entidad pública se da cuenta de los graves defectos del administrativo, de oficio puede declarar su nulidad. Pero esta es una facultad, mejor dicho, este es una, acto facultativo de la administración pública. Es decir, si a mí como administrado se me pasó el plazo, después yo no puedo pedir como un recurso, pido la nulidad de oficio, ¿no? De repente lo puedo hacer, pero es una facultad. Si la entidad lo desea, lo hace. Si no, simplemente no responde. Es facultativo, es una facultad de la entidad. ¿Ya? Y que lo va a hacer siempre que verifique que dentro de este acto administrativo se agrave el interés público, ¿no? Se agrave el interés público o se lesionen derechos fundamentales del administrado. Entonces puede decir de que yo pida pues una nulidad de oficio, pero yo tengo que argumentar cuáles son los derechos fundamentales que han sido lesionados, ¿no? Ya si bien es una facultad de la entidad, si yo finalmente igual lo puedo pedir, ¿no? Finalmente la entidad está facultada de decidir si tramita o no una nulidad de oficio. Entonces, si es que queremos pedir una nulidad de oficio, porque se nos pasó el plazo, tenemos que ser explícitos
de cuáles serían los derechos fundamentales que lesionan ese acto administrativo. Pero finalmente, es una facultad de la entidad, ¿no? Muy bien. La nulidad de oficio solo puede ser declarado por el superior jerárquico. Solamente si es que el funcionario quien lo emite no tiene un superior jerárquico, puede ser declarada por el mismo funcionario que emitió el acto administrativo. La regla es que o sea declarada, la nulidad de oficio sea declarada por el superior jerárquico. Si no tiene superior jerárquico, el mismo funcionario que emitió el acto administrativo. La nulidad de oficio tiene un procedimiento que se debe seguir. ¿Recuerdan el debido procedimiento? Bueno, acá también se tiene que seguir un debido procedimiento, porque puede ser que estemos afectando derechos de los administrados. Entonces, de repente queremos declarar la nulidad de oficio de una resolución administrativa que le favorece a un administrado, ¿no? Entonces tenemos obviamente que correrle traslado. Entonces, si inicia el procedimiento de nulidad de oficio, se corre traslado al favorecido, ¿no? Con este acto administrativo que queremos declarar nulidad de oficio, para que obviamente haga sus descargos correspondientes. Los descargos del acto de inicio, plazo no menor de 5 días para que él pueda ejercer su derecho de defensa y de repente, como les mencionaba, como es un acto administrativo que le otorga derechos que le favorece, seguramente sustentará que no existe tal nulidad de oficio, que no se cumple con el presupuesto de que agrave un interés público o, ¿no?, en el caso para que pueda declarar la entidad su nulidad de oficio. Pero tengo que seguir este procedimiento, garantizar el derecho de defensa del administrado, un acto administrativo que vamos a declarar su nulidad de oficio porque le es favorable a este administrado. Muy bien. Si bien la nulidad de oficio es una facultad que tienen las entidades públicas, no es indefinido, tiene un plazo de prescripción. La entidad pública puede declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos y tiene un plazo de 2 años desde que quedó consentido ese acto administrativo. Es decir, notifiqué el acto administrativo, pasaron los 15 días, quedaron consentidos. A partir de que quedó consentido, yo tengo 2 años de plazo para poder declarar la nulidad de oficio siguiendo el procedimiento. ¿Ok? En caso de, ¿se acuerdan que otro de los requisitos de causar la nulidad era el tema de consecuencia de delitos penales? Muy bien. Cuando se trata de un tema de delitos penales, actos derivados de una infracción penal, este plazo de 2 años cuenta a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia condenatoria firme. ¿Ya? Eso obviamente el tema penal demora. Una vez, como le decía, el requisito es que esa sentencia penal esté consentida o firme, ¿no?, o ejecutoriada, se notifica a la autoridad. A partir de ahí, ella tiene 2 años de plazo de prescripción para declarar nulidad de oficio de esa resolución administrativa. Pero ¿qué pasa si es que ya pasaron los 2 años? Bueno, ya la autoridad administrativa o la entidad administrativa ya no podrá declarar nulidad de oficio, pero tiene 3 años más para pedir o demandar, ¿no?, ante el Poder Judicial que se declare la nulidad, ¿no? Es un proceso contencioso administrativo o proceso de lesividad, como le llaman, ¿no? Y para ello tengo el plazo de 3 años adicionales. ¿Contado desde cuándo? Desde que prescribieron los 2 años. 2 años, tengo 3 años. En realidad tenemos 5 años después de que ha quedado consentido el acto administrativo. 2 años para nulidad de oficio y 3 años para solicitar lo que declare el Poder Judicial en un proceso contencioso administrativo. Muy bien. La revisión de oficio, decíamos, teníamos dos vertientes, la nulidad de oficio y la revocación del acto administrativo. A ver, por regla general, la regla general es que los actos administrativos son irrevocables, ¿ok? Pero existen excepciones. Cuando se puede revocar un acto administrativo
en los siguientes supuestos. La regla es que es irrevocable, que no se puede revocar, pero que se puede revocar en los siguientes supuestos, de manera excepcional. Primero, primer requisito, la facultad revocatoria tiene que estar establecida en una norma con rango de ley y que se cumpla con los requisitos de dicha norma. ¿Ok? Primer requisito para la revocación. Por ejemplo, la autorización de centros educativos privados de educación primaria, ¿no? Se da la autorización, faculta y causal recogida en la ley de centros educativos privados. Dice, si no presto servicios en un año, se me revoca. Pueden revocar esa autorización. Es algo que está establecido por ley para poder revocar ese acto administrativo que fue válido. O sea, a diferencia de la nulidad, el acto administrativo nació válido y sus efectos es de acá para adelante. En cambio, una nulidad, los efectos se retrotraen al momento del vicio. Y la otra ocasión es, los efectos son desde que se declara para adelante. Y tiene, primer requisito, tiene que ser una facultad establecida de manera expresa por una norma de rango legal para revocar ese acto administrativo. Los actos administrativos. Muy bien, otro supuesto para revocar un acto administrativo. Cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión de un acto administrativo, cuya permanencia sea indispensable para la existencia de una relación jurídica creada. A ver, por ejemplo, un ejemplo lo vamos a entender mejor. Yo tengo mi local comercial, tuve una licencia de funcionamiento porque la zonificación era zonificación comercial. Pero con los años, de repente la zonificación cambia. O tengo mi fábrica era una zonificación industrial. Y con el crecimiento de población, ya lo que estaba antes fuera de la ciudad ya no está fuera, está dentro de la ciudad. Entonces cambia la zonificación, ¿no? Entonces ya no es una zona industrial, sino que de repente es una zona industrial, ¿no? Entonces, si bien inicialmente yo cumplía con todos los requisitos legales, ¿no? En su momento, pero, sin embargo, esta situación cambia. Desaparece la condición exigida legalmente. Ya la zonificación ya no es una zonificación industrial, sino que es una zonificación residencial. Entonces me revocan el acto administrativo. ¿Ok? Me revocan el acto administrativo en esa situación. ¿Cuál es la siguiente situación por la cual se me podría revocar un acto administrativo? Cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los destinatarios del acto y siempre que no se genere perjuicios a terceros. ¿Cómo es esto? Como ejemplo lo entendemos mejor. Por ejemplo, una resolución de multa, ¿no? Es una infracción y me pusieron una multa en este procedimiento sancionador. Y resulta que la ley se modifica al poco tiempo, a los 3 meses, a los 6 meses se modifica la ley y resulta de que el tipo infractor de la nueva ley desaparece. Ya no existe tipo infractor, ¿no? Y todavía o no hemos cancelado la multa, o de repente, por ejemplo, a ver, en el tema de contratación pública, ¿no? Me inhabilitaron de manera permanente, como ha sucedido, ¿no? Me inhabilitaron de manera permanente, ¿ya? Pero ahora con la nueva ley, ya ese tipo infractor, por la cual me inhabilitaron de manera permanente, ya no existe. Entonces yo puedo pedir retroactivamente, oye, si ya no existe, ¿no? Entonces, revócame, revoca la sanción, ¿no? Entonces, a ese supuesto se refiere el literante es cuando apreciando elementos de juicio sobrevinientes se favorezca legalmente a los titulares del acto y siempre que no genere perjuicios a terceros, ¿no? Entonces, si es que ya no es con la nueva norma infracción y todavía no he cumplido la sanción, puedo pedir que se revoque, ¿no? Esa sanción, porque estoy en el supuesto 3. Como ustedes ven, son situaciones que se generan después, el acto ha sido emitido válidamente con todo el requisito de validez, pero son situaciones que se presentan con posterioridad que originan que el acto sea revocado y tiene efectos a futuros. El cuarto supuesto, en realidad, en el fondo, como ustedes van a ver, rompe la regla de revocación. En realidad, más que un supuesto de revocación, es un supuesto de nulidad. Bueno, mira lo que dice el cuarto, porque esto se incluyó en el 2016 en la LEPAG. Cuando se trate de un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjudique la situación jurídica del administrado,
siempre que no lesione el derecho de terceros ni afecte el interés público, ¿no? Cuando se trata de un acto contrario al ordenamiento jurídico, que cause agravio o perjuique la situación jurídica del administrado. O sea, no estamos hablando de un hecho que se origina con posibilidad del acto que se emite, sino que ese acto es contrario al ordenamiento jurídico, que se parece al tema de la unidad de oficio, ¿no? Un acto contrario al ordenamiento jurídico que cause agravio o perjuique la situación jurídica del administrado. ¿Se asemeja o no a una unidad de oficio? En realidad lo que ha hecho el legislador es meter en los actos, los supuestos de revocación una unidad de oficio, ¿no? Si bien con la unidad de oficio tenemos un plazo de 2 años, ¿no? Con esto ya no tendremos plazo. Se asemeja a una unidad de oficio, que en realidad es una unidad de oficio, solo que acá no tenemos plazo, ya no tenemos los 2 años, ¿no? Se me pasó a mí los 2 años, oye, entonces puedo revocar el acto, y que la ley, obviamente, si estoy autorizado por ley a hacerlo, ¿no? Es un acto contrario al ordenamiento jurídico, por un hecho que estuvo presente al momento de emitirse el acto, no con posterioridad, como es en sí los actos de revocación. ¿Mm? ¿Ok? Claro que en este caso no se va a retrotraer, ¿no? Sino que va a tener, si mi sustento tiene como un hecho que estuvo presente al momento de la emisión del acto, los efectos siempre va a ser a futuro. Eso es la diferencia con la nulidad de oficio, ¿no? Pero el supuesto, en realidad, es muy parecido a la nulidad de oficio. Muy bien. Hemos visto que los recursos administrativos depende el recurso para ver qué autoridad es la que emite o resuelve el recurso administrativo. La reconciliación es la misma autoridad que emitió el acto administrativo. La apelación es superior jerárquico. La revocación, ¿quién la debe emitir? Bueno, no dice la más alta autoridad de la entidad competente. La más alta autoridad, ¿no? Obviamente también tienes que seguir un procedimiento, ¿no? Porque puedes afectar derechos del administrado. Igual que en el otro caso, tienes que notificarle, tienes que darle 5 días, pasos de gatos, ¿no? Y él sustente la posición de que por qué no procedería a la revocación, ¿ok? Como le decía, la regla es que los actos administrativos, declarativos o constitutivos de derechos e intereses legítimos no pueden ser revocados, son irrevocables, no deberían ser revocados, no pueden ser, o sea, esa es la regla general, eso toca seguridad jurídica, no pueden ser revocados, sustituidos de oficio por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Las excepciones son las que nosotros hemos establecido, ¿no? La norma lo establece. En estos casos sí, de manera excepcional podemos revocar, ¿ok? Pero la regla es de que es irrevocable cuando son autoritativos que son declarativos constitutivos de derechos e intereses legítimos. ¿Perfecto? Y en esos casos excepcionales tenemos que seguir el procedimiento. Dando 5 días para crear los cargos correspondientes y finalmente resolver este tema de la revocación. Un caso que me parece interesante, creo que es el tema de contratación pública, es el acuerdo plenario 4/2021 del Tribunal de Contratación del Estado, ¿no? Como le decía, muchas veces cuando cambia la ley, como sucedió hace poco, se eliminan algunos tipos infractores, ¿no? Y de repente por esa sanción tú estás inhabilitado de manera permanente. O tienes una sanción de 36 meses que estás todavía cumpliendo y como ya la norma que salió ya no es infracción, puedes pedir que se revoque el acto, ¿no? En el supuesto que hemos comentado. Muy bien, ¿quién es la instancia competente? La norma dice la más alta autoridad de la entidad. Muy bien, en el OCE, ¿quién es la más alta autoridad del OCE? Hoy OS. La presidenta ejecutiva del OCE, o hoy OS, o lo tiene que hacer el mismo Tribunal de Contrataciones Públicas, Contratación del Estado, o de Contrataciones Públicas. Quien te sanciona es el tribunal, pero si es que yo pido una revocación, ¿quién lo debe resolver? Si es la más alta autoridad administrativa, sería la presidencia ejecutiva del OCE. Muy bien, por este acuerdo plenario, basados también en un informe emitido por la alta dirección, ¿no? Se resolvió que en realidad
la más alta autoridad administrativa del tribunal es la misma sala, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Contaciones Públicas es autónomo en su decisión. Es decir, a ver, si es que el tribunal sanciona, no puede después la presidencia ejecutiva porque son funciones. El tribunal es totalmente autónomo en sus funciones, en sus decisiones, así lo dice la norma. El presidente del OCE no puede revertir pues no podía revertir pues una sanción revocándola, ¿no? Eso está en el informe que emitió el OCE, dice, bueno, como el tribunal tiene esa competencia exclusiva dentro de sus funciones, tendría que ser el mismo tribunal, ¿no? Entonces, y finalmente, mediante este acuerdo plenario 4/2021, se estableció que la sala que sancionaba también era la más alta autoridad administrativa, de acuerdo a sus funciones, para finalmente decidir la revocación o no de un acto administrativo, por ejemplo, un acto de sanción, ¿no? Finalmente, por ejemplo, en este acuerdo plenario hubo un vocal que no estuvo de acuerdo, ¿no? Un vocal decía que debía, de acuerdo a la norma, debía ser la más alta autoridad administrativa y dentro de su organigrama, la más alta autoridad administrativa, se tendría que ser la presidencia ejecutiva del OCE, ¿no? Un OCE pacífico, bueno, había un vocal que finalmente no estaba de acuerdo con la mayoría, pero finalmente este es el acuerdo salo plenario del Tribunal Constitucional del Estado, donde la misma sala que te puso la sanción puede resolver la revocación de estos actos administrativos. Muy bien, disculpen de repente si me he pasado un poco del tiempo concedido. He tratado de hacerlo lo más resumido posible, de estos temas que son un poco amplios. Gracias por el tiempo concedido.